Un mono, ¿eh? El afiche. Nos callamos Sí, un rato. estamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos a 15 de octubre del 2020, a 10 días del plebiscito por la nueva Constitución. Y en este día hemos querido invitar a dos abogados, abogadas y abogados, que son abogados laboralistas y académicos, también especializados en temas de seguridad social. Verónica Munilla, doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y profesora de la Cátedra de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Escuela de Derecho de la misma universidad. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Claudia, hola Luis, hola Juan. ¿Cómo están ustedes? Feliz de estar acá. A 10 días. Y también está con nosotros Juan Sebastián Gumucio, abogado laboralista y académico, quien durante muchos años presidió la Asociación de Abogados Laboralistas, AGAL, y experto en previsión y seguridad social. ¿Cómo estás, Juan? Muy encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y como siempre, a Luis Messina, que estamos conduciendo juntos este espacio de diálogos constituyentes. Luis, nuestro representante, la coordinadora de la MFP, profesor además, vocero y panelista estable, como se dice, en los programas de radio. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias y bueno, muy contento de estar con Juan y con Verónica para que abordemos temas que son de trascendencia en el marco de los 10 días que nos quedan para este evento tan importante, así que muy feliz. Sí, justamente estábamos sacando la cuenta de los días que ya queda de este fin de semana al otro. Este fin de semana, por cierto, se va a celebrar, a conmemorar el 18 de octubre como la fecha del estallido social. Algunos le llaman la rebelión popular, otros le llaman estado de conciencia. Como quieran que se llame, obviamente un hito histórico en nuestro país que nos ha llevado a este proceso constituyente y también a plantearnos otras cosas, no necesariamente el proceso. Y en este marco, mejorar las pensiones quizás la demanda más sentida de la gente. Y estando justamente a 10 días del plebiscito, se torna incomprensible que en esta última semana el gobierno con sus partidos y una parte también de la oposición o de las oposiciones, como estamos diciendo ahora, estén presionando fuertemente por acordar una reforma al sistema previsional antes de iniciar el proceso constituyente. Pero propuestas que mantienen intacta a las AFP, como el gran actor aquí, el cual hemos estado por muchos años contrario a este modelo que ellos propugnan, ¿no? Y su negocio con la administración de nuestros ahorros para la vejez. En este sentido, ¿qué piensan de esta presión por tramitar y aprobar una reforma que no dará solución al problema de las pensiones en Chile? ¿Quién quiere empezar? Abro la palabra. Verónica, Juan. Juan. Ya. Ay, sí. Es que no Mira, sé si Démosle la palabra a los hombres primero, después seguimos. no, primero a las mujeres, porque vamos cambiando las cosas. Verónica. No, muy bien. No, yo lo estoy concediendo como un acto feminista, así que por eso, Verónica, Bueno. dale mejor, démosle. mira, ¿sabes lo que pasa, Claudia? Que yo lo encuentro desde una perspectiva política absolutamente lógico el movimiento que se está realizando si uno mira de dónde viene también. O sea, el tema de pensiones, a ver, yo creo que cuando uno ya lleva mucho tiempo, Juan lleva bastante más tiempo que yo en esto, uno ve que los temas laborales suelen tener como movimientos de entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Entonces, yo creo que se está apostando un poquito a eso, a que uno logra meter el tema de pensiones, digamos, y lograr dejarlo configurado de determinada manera, cosa que después salga de la discusión y lo enfoquemos en otras cosas distintas, ¿ya? Porque las propuestas que hay detrás también de la pseudo reforma, que es una modificación, como decíamos otro día, no es una reforma, modifica lo que hay, ¿ya?
en el fondo apuntalan a lo mismo que se ha observado durante todo este tiempo, que es seguir tapando hoyos respecto de un sistema que provoca las realidades que está provocando y lograr mantener y que permanezcan en el tiempo el corazón de un sistema de pensiones como el que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, así como pasó, por ejemplo, me acuerdo, subcontratación que entró y salió, digamos, y empezó la reforma colectiva que entró y salió, en este caso, a lo mejor, yo digo políticamente, lo que se espera es que se entre y salga, digamos, al tema de pensiones. Y tomando en consideración también que, conforme al trabajo que han hecho entidades, por ejemplo, como la Coordinadora Noma FP, la Fundación Sol, que han puesto el tema de pensiones en la palestra y considerando además que fue uno de los gatillantes del tema de octubre del año pasado, también debe ser una cosa como tratar de descomprimir la bomba, digamos. Lo que pasa es que yo creo que no hay más, no toman el peso de lo que tienen enfrente. Yo creo que es una jugada política desde esa perspectiva, pero no sé qué futuro. Si hay algo que nos ha demostrado esta discusión es que el tema de pensiones permanece ahí a la palestra. Sí. Juan, ¿qué idea tienes sobre esta tramitación? Yo creo que aquí hay algo fundamental. ¿Qué se está planteando hoy día? Reformas de parche y no reformas estructurales. Y si uno ve todo lo que se está moviendo políticamente, es en torno a una idea que la expresó muy bien, se la oí muy bien a Jacqueline van Rysselberghe, que dice, lo voy a resumir, mientras nos dejen la capitalización individual y las AFP, cambiemos todo lo demás, no importa. Y como que ahí está el nudo del asunto. Se quiere discutir a partir de preservar el sistema de ahorro individual forzoso y su gestión privada con fines de lucro que hacen las AFP. Y se quiere vedar que podamos entrar en ese campo. Y la discusión, como ustedes ven, siempre es marginal. Es a partir de mantener el 10% a cargo de la AFP. Y yo creo que, ¿por qué lo tiran ahora? Porque, bueno, hagamos una breve historia. Recuerden ustedes que en la Cámara de Diputados el gobierno logró un acuerdo bastante vergonzoso, a mi juicio, con la Democracia Cristiana, que aprobaron un proyecto que es bastante escandaloso, que en el fondo mantenía, Luis me podrá corregir, una cotización adicional patronal de 4%, pero destinada íntegramente a cuenta individual. Y el gran logro de la ADC era que eso no iba a ser administrado por las AFP. Entonces decían, nosotros estamos por ni un peso más para las AFP, pero no tocaban el 10% ni tocaban las AFP. Ahora, después de eso han ido cambiando y han tenido una larga discusión con sectores de oposición, Democracia Cristiana, Partido Socialista, PPD, donde se han ido planteando variantes que tampoco tocan estructuralmente el sistema. De verdad que yo creo que el gobierno sí tiene prisa porque tal vez espera, como lo ha logrado en los últimos años, sacarse el loto y obtener alguna mayoría circunstancial que le permita un sistema que mantenga lo actual y respecto de la cotización adicional incluso logre algo bien absurdo, que es, están hablando ahora de 2 puntos más para capitalización individual, 2 puntos a solidaridad y 2 puntos a un seguro de longevidad, que me gustaría que lo conversáramos más adelante porque tiene hartos problemas. El tema de fondo, para terminar esta intervención, que yo creo que tenemos que volver a ese tema de fondo, es ¿qué se reforma? ¿Cómo se reforma? ¿Y quién paga? ¿Quién financia la reforma? Que es un tema clave, donde hoy día hay puntos encontradísimos que no podemos desatender.
Sí, yo quisiera, Claudia, justamente a propósito de lo que dijo Verónica y Juan Sebastián, creo que es relevante que en este debate, justamente a 10 días de este hecho inédito, que es el plebiscito que nos da la posibilidad de acabar con la Constitución, tratemos también en este debate de vincularlo permanentemente al por qué es fundamental cambiar la Constitución política, porque se nos dice a cada rato, miren, no necesitan hacer modificaciones porque todo el ordenamiento jurídico en materia previsional está regulado en el decreto ley 3.500, que es un decreto eh, dictado en noviembre, a un mes después de la Constitución, noviembre del año 80, cuya aplicación empezó en mayo del 81. Y cada vez que se ha pretendido modificar esta norma, efectivamente surgen, además en materia exclusiva de la presidencia, el tema de pensiones, es decir, es francamente vergonzoso. Pero yo quiero tocar un punto que me parece relevante y que al final lo esbozó Juan Sebastián. Isabel Ortiz, la gente no sabe quién es la directora del programa de justicia social de la Universidad de Columbia, encargada de un equipo técnico que redactó un documento a principios del año pasado de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La semana pasada fue entrevistada por Daniel Matamala en CNN. ¿Qué señaló? Que de los 192 países que están suscritos, forman parte de la OIT, 30 países de 192 en la década de los 90 privatizaron la seguridad social. 30 de 192. Pero que hace un tiempo a la fecha, los últimos 10 años, 18 países comenzaron un proceso que se denomina de desprivatización. No es nacionalización, no es estatización, no es robo, como dicen acá. Desprivatización. Es decir, el 60% está volviendo total o gradualmente a los sistemas públicos de pensiones. Pero ¿cuál fue lo más relevante? Que el informe concluyó en que el proceso de privatización había concentrado fuertemente la riqueza en pocas manos, había aumentado fuertemente la desigualdad en estos países donde se instaló la seguridad, donde se eliminó la seguridad privada, seguridad social y pasó a ser privada, bajaron las pensiones de manera brutal y quienes más se perjudicaron fueron las mujeres, especialmente la gran mayoría aumentó sus niveles de pobreza. Eso lo dice la OIT, no lo decimos nosotros. Y la entrevistó Daniel Matamala y Daniel Matamala le preguntaba muchas cosas porque no podía convencerse y ella señaló claramente que los sistemas de reparto en el mundo enfrentan problemas como todos los sistemas de pensiones en el mundo, porque los cambios demográficos, la problemática que están enfrentando hoy día los países requieren de mayor gasto público. Y finalmente terminamos en una discusión que es fundamental. ¿Cómo se financian las pensiones? Y la única forma que la sociedad ha entendido es con mayores impuestos. Pero aquí no quieren discutir de impuestos, no quieren mejorar las pensiones y quieren mantener este sistema. Entonces quiero, Verónica, a propósito del debate, que empecemos a abordarlo desde el punto de vista por qué la Constitución es fundamental. Porque la Constitución también garantiza, el Estado dice en la Constitución que garantiza a través de prestadores que son públicos o privados. Esa es la trampa que está siempre incorporada. Entonces, para que vayamos por ahí, no sé si se entiende un poco la idea de vincular. Sí, sí. Sí, perfecto, Luis, te entiendo perfecto. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que ahí hay dos cosas distintas a propósito del tema de seguridad social y constitución, ¿ya? El primero de ellos es que cuando uno responde a las preguntas basales de la seguridad social, uno lo que hace es preguntarse cómo es que va a cubrir los riesgos sociales de las personas que no tienen cómo hacerlo. ¿Ya? Y eso en chileno significa gente muy pobre. Entonces, la respuesta que se da es una respuesta mirada necesariamente desde un punto de vista colectivo. O sea, ¿cómo como sociedad nos hacemos cargo de aquellas realidades de personas que por X motivo no son capaces de proveerse un ingreso? Y la forma de entender la sociedad y del Estado como reflejo de la sociedad que somos forman parte de los programas que se contienen en constituciones, ¿ya? O sea, es una forma de dibujar este mapa, esta carta de navegación, que necesariamente son las constituciones en su rol político, en su rol netamente político. Pero además, las constituciones tienen un rol jurídico, y el rol jurídico es un rol que ilumina desde la Constitución en los principios y además actúa como elemento de interpretación.
En las escuelas de Derecho, en primer año se les pasa las pirámides normativas que vienen de todas las derivaciones kelsenianas, qué sé yo, en donde lo primero que se le dice a los alumnos es los sistemas tienen que ser coherentes. Por lo tanto, las normas inferiores no pueden contradecir las normas superiores. De esta manera, yo no estimo que sea posible modificar, por ejemplo, las reglas del sistema de pensiones si nosotros mantenemos la redacción constitucional que tenemos, ¿ya? Por dos razones básicamente, porque, por ejemplo, si nosotros queremos reformar el sistema de pensiones y meterle dos componentes que le lloran a esta altura, que es el componente 0 y el componente 1, o sea, lógicas de base no contributiva y el elemento de reparto, eso va a chocar. Primero, con las instituciones que según la Constitución pueden hacerse cargo de la administración de esto, ya que son públicas y privadas. Y además, con el rol que tiene el Estado respecto de ellas, que es netamente de supervigilancia. Entonces, ¿cómo tú en un sistema de seguridad social vas a hacer que en el fondo el Estado te garantice el acceso a la prestación si la Constitución te está diciendo al mismo tiempo, sabe que yo lo único que hago es supervigilar esto y dejar que distintos organismos actúen? Entonces, sí, yo no he visto los intentos, porque más encima aquí hay tanto interés creado, que no solamente la Constitución es la que ha trabado la discusión, sino que han trabado los grupos de presión, etcétera. No veo, yo creo que si con la redacción actual nosotros intentáramos en el fondo aplicar una propuesta basada en el 102 de la OIT o en la propuesta que se hizo en la coordinadora de la Fundación Sol, yo me atrevería a que el test de la negrura, como uno le dice ahora, del TC, no sé si lo pasaría. Yo me atrevería como a cuestionarlo desde esa perspectiva un poco. Espérame. Bien. Claudia parece que está hablando, pero no la escucho. Claudia se apagó el micrófono. ¿Me apagó el micrófono? Sí, ahora sí. Con micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya, estas cosas de las plataformas. Oye, no, lo que estaba pensando es que lo que estaba diciendo Verónica y lo que planteó Luis, que me parece interesante y que va al meollo, es si tuviéramos que explicarle a nuestros auditores, ¿no? Y que estaba saludando a Felipe Pavé, a la Confederación de Sindicatos Bancarios que nos están escribiendo, ¿qué sería lo que tendríamos que cambiar de la Constitución para asegurar que tuviésemos una pensión que fuera solidaria, una pensión que esté de acuerdo a la necesidad de la persona, una pensión que va a tener que hacerse cargo de lo que no se hicieron cargo la AFP, ni que lo que se hizo cargo el sistema de previsión social en Chile, que es de... yo no digo lagunas, como se dice históricamente, sino que digo de los mares y de los océanos que tenemos las mujeres que en general no hemos tenido contrato en nuestra vida laboral, ¿no? Que hemos trabajado la mayoría de las veces a honorario. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar de la Constitución? No quiero decir el párrafo específico, pero ¿dónde ustedes entrarían específicamente a cambiar? ¿Qué es lo central? Sobre todo para las personas que quieren lanzarse como constituyentes, que tengan clarísimo cuál es la pelea que se va a tener que dar en el debate constitucional que se haga el próximo año. ¿Puedo hablar yo? Por supuesto, tómese la palabra. Por supuesto. Gracias. El que levanta primero la mano, habla. Yo daría dos miradas. Una dimensión política y una dimensión jurídica. Estamos hablando de lo jurídico, pero yo creo que antes de lo jurídico es mucho más importante lo político. ¿Por qué la gente tiene que salir a votar el 25? ¿Por qué? Y yo creo que la importancia del plebiscito, más allá de comas, punto y coma, o punto o palabras más o menos, es que el plebiscito puede crear otro escenario político en Chile. Sea por la incorporación fuerte de las mujeres, nuestros pueblos originarios, por los sectores independientes, por la necesidad inmensa que notamos hoy día que hay que remozar y cambiar nuestra fauna política. Entonces yo veo primero una gran dimensión política, que es generar un escenario distinto donde se puedan abrir mejores posibilidades por la presión social y política para poder incluir reformas estructurales. No sé si me explico.
Esa es la primera importancia. ¿Por qué hay que salir a votar? Sí, Porque claro. tenemos que cambiar el escenario. Después viene la cosa técnica. Nosotros tenemos una garantía social que es muy vacía, no aporta nada. No señala ni siquiera los principios de la seguridad social, que tiene que ser universal, que tiene que tener una cobertura integral, que tiene que otorgar prestaciones suficientes, que no puede ser discriminatoria con el género femenino, como ocurre hoy día. Sí. Fundamentalmente que tiene que ser solidaria. No hay ninguna pista, como decía Verónica, ninguna pista hacia la ley común, la ley inferior, que diseñe caminos de seguridad social. De manera que es indispensable hoy día fijar las orientaciones de nuestro derecho social. Y eso lo vamos a tener que hacer en la constituyente, incorporando algo que ya se había avanzado. ¿Sí? Yo no creo que no hay que inventar tanto. Hay que recuperar. Nosotros tenemos que recuperar si fuimos desprovistos de todo. En la Constitución del 80 y en la legislación que se dictó en materia previsional. Por ejemplo, tenemos el llamado Estatuto de Garantías del año 1970, que es una base de discusión. Incluso el acta constitucional número 3, promulgada en dictadura, pero por sectores fascistoides que venían de la Fuerza Aérea, es de luego mucho más completa que lo que tenemos. De verdad que en lo jurídico tenemos buenos puntos de partida para construir una garantía. No vamos, obviamente, como decía Verónica, la Constitución no es el medio para estructurar allí un nuevo sistema de seguridad social, pero sí para fijar como obligación del Estado de Chile de respetar determinados principios de seguridad social. Pero lo más importante, a mi juicio, es la dimensión política. Por eso hay que invitar a la gente a salir a votar el 25. Muy bien. Sí, obviamente el llamado siempre es a votar el 25, a votar por una nueva constitución y la comisión constituyente. Apruebo y CC. Y yo creo que en eso estamos todas las organizaciones que estamos trabajando por ello y que hemos estado presentes en los movimientos sociales en las últimas décadas. A propósito de la presentación que hizo la coordinadora Noma FP y que participó con Fundación Sol, que también recomendamos mucho seguirlos y buscar los textos que son bastante, yo diría, pedagógicos para poder entender el sistema de seguridad. ¿Qué es lo nuevo en esta propuesta que presentaron y que Verónica, tengo entendido que también participó? ¿Qué es lo nuevo que trae esta propuesta y cómo se relaciona con estas reformas que están haciendo los partidos que quieren hacer ahora, las reformas del gobierno y seguramente apoyadas por los partidos políticos, algunos de oposición y también de la derecha? ¿Qué es lo nuevo? Mira, lo triste es que es nuevo para nosotros y es nuevo como de los 80, porque el mundo está en otra cosa hace bastante tiempo, ¿ya? Yo tuve el placer, y lo digo con conciencia de la palabra que estoy utilizando, el gusto y el placer de ser convocada para comentar precisamente esa propuesta, ¿ya? Y esa propuesta, curiosamente, lo que hace es aplicar los principios de la OIT, específicamente el convenio 102, tomando como argumentos parámetros económicos. Para nosotros los abogados que estudiamos esto por algo, porque, o sea, ya nos sumamos, ya que digamos, o sea, si uno estudia esto porque ya hay otras habilidades que ya no tuvo. Pero para mí la respuesta, lo nuevo que tenía la propuesta, en este caso la coordinadora con la fundación, fue que nos dieron un sustrato económico factible, un argumento económico factible para empezar a considerar la seguridad social como un derecho fundamental. Entonces, eso para mí es el centro de esa propuesta y lo valioso. Y para poder entenderlo de esa manera, la propuesta parte considerando dos elementos que en este momento son extraños
para el sistema de seguridad social, que es el componente 0, que vendría siendo por la pensión básica universal, y el componente 1, que es un componente de reparto. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, una propuesta que si bien está basada en dar soluciones o alternativas factibles en términos económicos, ¿ya? Recoge el derecho fundamental a la seguridad social y le da contenido, ¿ya? Le da contenido. A mí lo que más me gustó de la propuesta, y lo digo de verdad, no lo digo porque esté Luis Messina aquí, digamos, pero es que aleja fantasmas, ¿ya? Aleja fantasmas, o sea, da con seriedad, con números, con cifras, con métodos de análisis económico, una respuesta a todas aquellas tesis diciendo de que, por ejemplo, si instalamos un componente, que tampoco es todo el sistema, un componente de reparto, Chile va a quebrar, se va a transformar, que la gente va a perder la propiedad de sus fondos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo nuevo. Y por eso como que refresca un poco la mirada respecto de lo que es el análisis de la seguridad social. Aparte que el panel que hubo fue interdisciplinario. Entonces, durante mucho tiempo esto fue una discusión, salvo el profesor Gumucio ahí, que era como una luz detrás de todo, era una discusión de economistas. Era una discusión de economistas, o sea que se limitaba a economistas con un determinado perfil también, o sea, con un economista muy empoderado, que disfrutaba diciendo que no, que se creía guardián de cosas, bienes superiores a todos nosotros e intangibles, ¿ya? Entonces... Una ley natural. Claro, cosas así. Y eso es lo que a mí me gusta, básicamente, de la propuesta de la Fundación. Poder empezar a ver todo esto como una cosa macro enfocada en un derecho fundamental. Uh-huh. Luis o Juan, ¿qué opinan de esta nueva propuesta? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Sobre todo que se lanza en el marco de estas reformas que están tratando de hacer, ¿no? Si eso es lo interesante. Mira, no sé, Luis, brevemente, yo creo que lo importante es que primero es la reforma que esperaba hacerse en Chile en los años 70. Mira que me volví para atrás. Chile tenía un tipo de previsión tomada de la experiencia alemana de Bismarck, que necesitaba una serie de ajustes y de reformas con una orientación de seguridad social. Algo se avanzó, pero faltaba. Y esta propuesta de la coordinadora viene a llenar históricamente eso que debió hacerse y que la dictadura lo cambió de giro, lo cambió de sentido. Se olvidó de la seguridad social y se dedicó a que las pensiones estuvieran en función de los negocios y no a la inversa. Entonces, ese primer aspecto positivo. Segundo, que es estructural y no anda y termina con el ahorro individual. ¿Sí? Es que aquí nos equivocamos, a veces decimos el problema son las AFP. No, si el problema es el ahorro individual como concepción de protección, y el ahorro individual no puede dar solución a los chilenos, y quiere decir, en cuanto a los problemas de género, a las mujeres técnicamente están liquidadas en un sistema de capitalización, por lo que ya sabemos de sus problemas de inserción laboral, por las diferencias remuneratorias, por su mayor expectativa de vida, etcétera, etcétera, ya lo conocemos. De manera que la gracia de la propuesta es que es estructural, le falta el respeto a esto que está naturalizado en la cultura chilena, que a AFP no se tocan. Sí, se tocan, hay que tocarla, hay que cambiarla, hay que reorientar. Y se atreve a hacerlo, y de un modo universal, que es el problema de los militares pendientes nomás, que es complicado, pero es la primera vez que hay una propuesta en 40 años integral. Y eso es de aplaudirse. Si aquí tenemos una deuda enorme de 40 años en que no ha habido, salvo la reforma que hizo Bachelet del Pilar Solidario, que fue funcional a las AFP, es un tema que no se ha tocado. Y ese es el mérito principal de la coordinadora, que lo hace, y lo hace con solvencia técnica, como decía Verónica. Es un proyecto coherente,
sustentable, que mira incluso hasta fines de este siglo. De manera que yo veo ahí la importancia. Ok. Luis. Luis, yo creo que estás con el micrófono. Sí, perdón, disculpa, la virtud que tiene quizás la propuesta, como bien dice Verónica y Juan Sebastián, es que se atreve a instalar un debate respecto de una propuesta que se apoye en los principios fundamentales de la seguridad social. Rescata el principio más importante, que es la solidaridad. Intenta, a través de la propuesta, de instalar esta idea de los beneficios definidos, por lo tanto es más coherente con ese otro principio que también resulta fundamental, que es el principio de la suficiencia. Y además lo hace en un contexto donde parece que hay un dogma que no se toca en el país. Creo que Juan lo tocaba al final. Y bueno, Verónica también, esta suerte de primacía intelectual que han instalado un sector de los economistas, más bien los monetaristas, porque en realidad la economía es una ciencia social que está por encima de determinadas corrientes. Y son monetaristas, yo me atrevo, y lo puedo decir porque soy dirigente social, de una intelectualidad bastante limitada, independiente que nos enrochen a cada rato sus posgrados que tienen en las universidades americanas fundamentalmente. Pero en realidad lo digo derechamente porque hay una suerte de reproducción epistemológico. No hay conocimiento nuevo. No hay conocimiento nuevo. Porque cuando uno repite determinados postulados sustentados en dogma, bueno, eso no es conocimiento científico, está totalmente alejado de la ciencia social. Y lo que hemos intentado hacer, no lo digo con arrogancia, porque sería una pretensión, y lo hemos dicho también, nosotros no tenemos un dogma de fe, tenemos una propuesta seria. Una propuesta que tiene sustentabilidad financiera, como les gusta tanto a ellos exigirnos, sustentabilidad o sostenibilidad financiera. Pero también está abierta a ser debatida. Lo que nosotros planteamos es que en un plazo gradual de 5 años establezca una pensión universal igual al ingreso mínimo, 320.500 pesos. A partir de ahí, establezca beneficios definidos de forma tal que tenga incentivo para que la gente contribuya a este sistema. Eso es fundamental. ¿Y por qué lo decimos? Porque hoy día, después del 10%, hay un 27,4% del total de los actuales afiliados que tiene 0 pesos. 27,4%, no estamos hablando del 0,1, del 0,2%, 27,4%, datos oficiales de la superintendencia. Y si se aprueba el segundo retiro, esto lo dice el ministro Briones, el 41% de las personas van a quedar con 0 pesos. Entonces de eso estamos hablando. ¿De qué sirve? Y aquí la pregunta para que reflexionemos. Estamos luchando contra una concepción dogmática que está instalada en el Banco Central, que está instalada por los ex ministros de Hacienda, que hay una suerte de confabulación para defender este sistema, que no es un sistema de seguridad social. Mire, yo he discutido con los españoles me dicen que hay un principio fundamental. Cuando la seguridad social pierde el carácter de ser un organismo público y se le incorpora el ámbito privado y el lucro deja de ser seguridad social, porque se transgrede algo que es fundamental, que lo público solamente puede tener solidaridad, y la solidaridad es parte del principio de la seguridad social, porque supone que tenemos desigualdad y que hay que garantizar al final de la vida ciertas prestaciones, y lo dice la propia definición de seguridad social. Así que eso es lo que... Sí, dale, Claudia. Si no, termino. Es que hay una pregunta que surge, que ya la habían puesto acá en los comentarios, pero que me hace sentido lo que tú estás planteando ahora, que tiene que ver con cuál es la relación que hay o cómo confluyen, ¿no?, la seguridad social y la justicia social. Porque pareciera ser que hoy día, hoy día yo creo que la seguridad social no tiene como principio la justicia social, ¿no? Y me parece que es una cuestión fundamental y que obviamente al hablar de la Constitución y de hablar de estas reformas que están queriendo hacer antes de que sea el plebiscito, tampoco tienen como principio fundamental, como cualquier proyecto de ley, la justicia social. ¿Cómo ven ustedes esto, Verónica? Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que podría hablar de ese tema 80 horas, entonces estoy mentalmente tratando de condensarlo. ¿Cuál es la relación entre Lo que pasa es que eso requiere como una respuesta hay una cosa que hay que aclarar.
Ojo, yo soy más extrema en mi visión, que todo lo que pasa es que yo sé lo que pasa es que yo creo que si no está la solidaridad como principio fundante, lo que tenemos... La solidaridad, ahí sí, ahí te escucho, como principio fundante es peras, es gallinas, es hormiga, pero seguridad social no es. Yo no creo que la solidaridad sea principio de seguridad social. Yo creo que es seguridad social. O sea, yo creo que es parte del concepto. O sea, así en el fondo de importante. O sea, porque responde en el fondo a lo que como sociedad somos. Si nosotros nos juntamos es para ayudarnos, porque si no cada uno va a vivir en la cordillera solito, ¿ya? Entonces, y si nos agrupamos es precisamente para salvar aquellas situaciones en que las personas son incapaces de proveerse un ingreso. Esa es la razón de ser, ¿ya? Entonces, si la solidaridad no existe, lo que tenemos es otra cosa. Es otra cosa. Y ahora lo que tenemos es otra cosa. ¿Ya? Es otra cosa. Entonces, es imposible que con lo que tenemos podamos acceder a un nivel básico ni siquiera podríamos entrar a la discusión de seguridad, de justicia social, porque la justicia social presupone la seguridad social, que es lo que no tenemos ahora, ¿ya? La justicia social pasa netamente como por conceptos redistributivos, básicamente. Si ese es el tema de la justicia social, porque es más cuando uno lo trata como de clarificar, el término justicia, cada visión respecto al concepto de justicia y de qué es lo social, no. La justicia social se implica pertenencia de carácter material a las sociedades, y eso pasa por redistribuir para no generar exclusiones, ¿ya? Para no generar exclusiones. Pero no vamos a poder ni siquiera acceder a la discusión respecto del concepto si no tenemos la seguridad social como base, ¿ya? Como base. En seguridad social, en ese sentido, es súper importante el componente cero. El componente cero se traduce en los aportes estatales que aseguran las pensiones básicas, en este caso, que sería la pensión básica universal. ¿Por qué? Porque implica que todos vamos a llegar de la misma manera, por lo menos al mínimo. Y para poder llegar a este mismo mínimo, como se hace precisamente como explicaban, con tasa impositiva, esas tasas impositivas actúan como, en el fondo, conductos redistributivos per se, ¿ya? Y el componente 1, que es el solidario, digamos, actúa en el mismo sentido, en el fondo, redistribuyendo en este caso riqueza. Lo que tenemos ahora es un círculo virtuoso desde el punto de vista económico y de acumulación de la riqueza, porque no actúa en una economía, entre comillas, sana, porque no hay, en el fondo, una distribución de la riqueza sana tampoco. O sea, es la AFP que invierte en sí misma, porque son los mismos controladores que se reproducen en las distintas áreas económicas. Entonces, si tú abres la llave de la AFP, en el fondo van a salir un montón de vertientes más que no quiere que se salgan a flote, digamos, y ese es el tema. Por eso yo coincido con Luis, que el tema a lo mejor no es la sigla, no es AFP, sino que es cómo esto ha actuado precisamente en contra de lo que es la justicia social en sí. Si actuara bien la seguridad social con componentes 0 y 1, precisamente podríamos hablar de redistribución y hablaríamos al mismo tiempo de justicia social. No sé si me expliqué bien, porque traté de condensarme. Por la utilización de conceptos que a veces se usan de manera como automática y a la gente me dice, pero ¿cómo logramos la justicia social con él? Si el tema es el problema de la distribución, ¿no? La distribución de la riqueza, y por lo tanto que tiene que tener componente de solidario y el componente de la pensión básica universal, y ya me lo aprendí bien al fin. Entonces, ¿de dónde, cómo redistribuimos, Juan, Sebastián? ¿De dónde sacamos la plata? Que es como la pregunta que se hacen incluso los políticos, las políticas, dicen, bueno, pero ¿dónde quiere que saquemos la plata? ¿No? Como si no tuviéramos acceso a alguna fuente donde sí está ese dinero para financiar solidariamente las pensiones dignas, ¿no? Porque tiene que ver además con la calidad de vida de las personas. ¿Dónde está, Juan? ¿La encontramos o inventamos la rueda? A propósito... Ahí sí. Sí, yo me desenchufé en algún minuto. Problemas con BTR. Entre comillas le pasamos el aviso a BTR para que arregle el problema, lo importante de la propuesta que yo quiero destacarlo, de No Más AFP, la coordinadora,
es que sitúa la discusión donde debe estar. El problema de la seguridad social es un problema político. Así es. No es un problema técnico. Así es. Los técnicos contribuyen dando insumos a los políticos para que tomen definiciones políticas, que pueden ser de distintos. En los países nórdicos tenemos ejemplos de sociedades que sus colectivos han asumido como necesario y justo contribuir impositivamente con impuestos de manera potente, fuerte, para tener un buen sistema de bienestar que le asegure paz social. Entonces, eso quería decir, aquí estaba en un problema político y los técnicos se les acabó la hora. Han tiranizado el ambiente cultural chileno hasta ahora. Y se han equivocado porque el sistema fracasó. Entonces, que no vengan con patillas. Y no solo fracasó, si yo lo vengo analizando desde que salió, soy bastante viejo, y los supuestos del sistema estaban equivocados desde el día 1. Así es. Si aquí se cometió una gran irresponsabilidad social, porque no le interesaban las pensiones, lo que le interesaban era privatizar el manejo de los recursos previsionales para fines de negocio, esa es la verdad. Y reducir el costo, de paso, reducir el costo de la mano de obra. ¿De dónde vamos a sacar plata? Buena pregunta. Sin plata no hay música. Sí, aquí esto no se hace en milagro. Alguien tiene que pagar el costo de tener buenas pensiones. Coincido yo con Verónica en que es importante mirar el pilar 0 que llama ella, el pilar solidario de base, que tiene que ser universal y no restringido como está hoy día, al 60% de la población, tiene que cubrir a toda la población, pensando además en que se nos vienen problemas. Si tú miras el panorama laboral, con toda la irrupción tecnológica, puede que el modelo de relaciones de trabajo del siglo XX se nos desaparezca. Ya ha pasado. Entonces también, si uno pone un ojo futurista, va a tener que pensar en la necesidad de un pilar solidario, universal, muy suficiente, que sea la base. Porque tal vez el esquema tradicional que con el que trabajamos, que es el de cotizaciones, básicamente de asalariado, no nos haga agua, no sea suficiente. Hay que tener una perspectiva de futuro, estratégica. En pensiones, como decía el otro día una mujer muy interesante que en el evento que organizaron ustedes, no me puedo acordar el nombre, pero dijo que lo esencial del trabajo en pensiones es el futuro, la futurología. Una chiquilla que muy interesante su posición. ¿De dónde tenemos que sacar plata? Hay que recurrir, Claudia, a los principios de seguridad social. Si esto se pensó en el siglo XX, cuando nace la moderna seguridad social, ya tan moderna, ¿no? Tiene sus añitos. Y está en el principio de solidaridad. ¿Qué significa el principio de solidaridad? Que hay que atender a los menos pudientes con el recurso de los más pudientes. Tan sencillo, tiene cara de comunista esta cuestión, pero la decía Beveridge, ¿ya? Que era de derecha. Así que no se espanten. En seguridad social se usa este concepto, si ustedes quieren socialista, en que tienen que poner la plata a los que tienen plata, po. Entonces, por eso, cuando hoy día se discute este tema, que es central, yo lo decía al principio, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y te salen sectores de derecha que dicen, oiga, subamos el IVA. Esta es la cantinela de ahora. Financiemos el mejoramiento de pensiones con el IVA. Y el IVA, saben ustedes, que representa más o menos un 41 o más por ciento de la recaudación, es absolutamente regresivo. Y tanto es así que se empeñan algunos intelectuales de derecha de tratar de convencernos de que no es regresivo.
Yo he oído alguno que otro articulito al respecto, muy bien rebatido por Matamala, el periodista Matamala, que evidentemente dice, no, pues, ¿cómo es posible? Sí, claro que es regresivo porque los pobres consumen todo. Mientras los pobres en general de su ingreso consumen el 19%, los más ricos se calcula que solamente pagan IVA respecto de un 9% de su ingreso. De verdad que esa es la esencia. Y eso te lleva necesariamente a un tema que lo eluden, que es el tema tributario, que está indisolublemente vinculado con la reforma de pensiones. Si nosotros no logramos una reforma de tributo que elimine exenciones, ¿saben ustedes cuántas son las exenciones tributarias? El costo anual es de 9.500 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Exenciones las más de las veces poco justificadas. Mineras que sacan nuestra riqueza natural y no pagan un verdadero royalty. Nuestros sectores adinerados que pagan muchísimo menos impuestos que el común de la OCDE. O sea, ¿de dónde tú me preguntabas? ¿De dónde sacar? Sabemos de dónde está la plata. El tema es que aquí hay una lucha frontal, muy dura, entre gente que no quiere soltar el billete. Ese es el punto. Porque una sustentabilidad de un buen pilar de cero o solidario, para llamarlo yo lo menos técnico, solidario, de base, con una renta universal potente, tiene que financiarse por los que tienen dinero. Entonces ahí vienen todas las amenazas, que nos vamos a llevar la plata afuera. Bueno, la vieja problemática, pero es que ahí está el nudo. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Plata hay, pero no la quieren soltar. Y tenemos ahora una burguesía rentística, como decía Luis, que es un gran economista, que no quiere salir de lo que está y no es innovadora. Yo siempre pienso no sé si se acuerdan ustedes, son muy jóvenes, de por qué ocurrió la reforma agraria. Teníamos una clase latifundista que era floja, no cultivaba la tierra, porque no la necesitaba cultivar. Tenía miles de hectáreas, pero con un poco ya le bastaba para ir a Europa una vez al año. Y ahora tenemos también una clase empresarial remolona que forma carteles, se colude, que no innova, no gasta en investigación. Bueno, ese es el problema, si esa es la lucha, ese es todo el problema. Ahora, agrégale que estos señores tienen montado el ahorro forzoso de los trabajadores para su negocio, que ya es el paraíso celestial. Así que esa es mi respuesta. Plata hay. Quiero hacer un comentario antes de dar la palabra a Luz y Verónica, que dice Xavier, Javier Márquez, tremenda discurso. Sí, Javier Arrizabalo dice, les escucho desde Madrid, claro, por eso no lo veo porque no estoy con los lentes, les escucho de Madrid y es un gusto constatar cómo debaten abiertamente de las cuestiones más importantes para las condiciones de vida de la mayoría de la población. Sepan que estamos con ustedes, un abrazo fraternal. Muchas gracias, Xavier, porque sí, creo que uno de los puntos también del estallido social es que nos ha permitido alzar la voz, ¿no? Y creo que estuvimos tantos años en silencio y algunos parecíamos algunas locas y locos, ¿no? Hablando de cosas raras de derechos, de desigualdades, inequidades, de explotación y de palabras que no se podían usar. Nos quedan los últimos minutos para seguir conversando sobre el tema de pensiones. Algo suena raro, así como marciano, ¿no? ¿O no? Aquí no han llegado. Hay un marciano que nos está siguiendo. Bueno, no, decíamos que evidentemente este es uno de los pilares fundamentales también de lo que fue el estallido social, y a propósito de que ya el fin de semana vamos a estar el 18 de octubre, donde uno podría caracterizar que tanto la bandera chilena como una de las banderas mapuche
así como algunos de los temas principales que se tocaban en las calles, ¿no? Como reivindicación, tenía que ver con el NOMA FP, ¿no? Que se convirtió en una de las reivindicaciones más fuertes, que está contratado en los 1.600 cabildos que se recibieron, los cabildos autoconvocados, y a mí me parece que obviamente con la primera pregunta que empezamos, ¿no? Que era armar estas reformas rápidas, ¿no? Una especie de fax, ¿no? Muy rápido en el Congreso para ser aprobado antes del 25, obviamente que tiene un componente político, claro es. ¿Cómo vamos a estar estas semanas, Luis, con el tema de la reforma? ¿En qué están las conversaciones, estas amenazas de Briones, ¿no? De que o pongo yo mis condiciones, aquí no se conversa nada, así como también lo que ha sido los 6.000 pesos que van a subir al sueldo mínimo, ¿no? ¿Cómo ves esta próxima semana? Que ya nos queda una semana para el 25 y ahí pueden cambiar mucho las cosas, ¿no? El escenario político. Bueno, sí. Antes, Claudia, bueno, un gran abrazo a Javier Arrizabalo. Estuvo también junto con Verónica comentando el lanzamiento de un doctor en economía de España, un gran amigo, profesor de la Universidad Complutense, así que un abrazo a la distancia. Mira, bueno, Chile es un país que durante muchos años ha concitado el interés de muchas naciones, producto de que quizá el mérito que hay que reconocerles a los últimos 30 años de los gobiernos es que lograron instalar como un buen activo a nuestro país en el resto del mundo y garantizaban, como suelen suceder, certeza jurídica, que es una palabra muy utilizada por los economistas, no por los abogados, por los economistas vinculados al gran empresariado que reclaman a cada rato certeza jurídica, esta palabra tan recurrente. ¿Qué significa certeza jurídica? Para traducirlo en términos prácticos, y Juan lo dijo, paz social. Entonces yo le vendo al mundo, venga inversionista aquí a este país, le garantizo certeza jurídica. ¿Qué es certeza jurídica? Paz social, pues. Pero ¿cómo si voy a negociar colectiva? No, sí negocian colectiva, pero hay un ordenamiento jurídico que es del 79 que limita el marco de la negociación colectiva a la empresa y etcétera, todo lo que sabe. Entonces yo quiero ir a ese tema de fondo. Esta derecha chilena es una derecha que no ha entendido nada. Es una derecha que uno pensaba que había entendido muy bien el proceso del 70 al 73, sin embargo no ha aprendido nada porque ha sido una derecha absolutamente conservadora, muy reaccionaria, y que frente a esta revuelta del día 18 de octubre tampoco comprendió nada. Sigue, yo diría, refugiada en su dogma, en su intransigencia para responder a la demanda social. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno escucha y ve que Letelier, un senador del Partido Socialista, Carolina Goich, una senadora de la democracia cristiana, persisten en llegar a un acuerdo sobre el mantenimiento de las cuentas individuales, es decir, sobre la base de la capitalización, es que no han entendido nada. En Chile hay 4 millones actualmente, más o menos 4 millones de desempleados, pueden ser más. La tendencia es que producto de las transformaciones, yo ni siquiera quiero hablar de las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, que eso va a producir un fuerte desempleo, un aumento del empleo informal. Pero el tema más relevante es que producto de las, yo diría, cambios estructurales en la forma y en las relaciones de producción, está cambiando el trabajo asalariado. Estamos viviendo una etapa compleja producto de la incorporación tecnológica, que exige pensar cómo vamos a enfrentar a propósito del desempleo. Y la pensión mínima universal es una de las respuestas, no es todo. Pero aquí viene el tema central que plantea Verónica y Juan. Solamente con solidaridad, seguridad social, es decir, los más afortunados, o dicho de otra manera, los que han tenido la fortuna de tener empleo en el sistema capitalista, tienen que hacer una contribución. Y termino señalando el tema de la paz social. Yo lo puse porque lo dijo el Juan, y lo voy a usar por Twitter, porque a Juan le gusta pelear harto también. Entonces, ¿quieren paz social? Bueno, tienen que acabar con la ISAPRE, tienen que acabar con las AFP, tienen que acabar con el código de agua. No pueden pretender tener paz social si nos van a tener durante tantos años bajo la bota y bajo la más absoluta desigualdad social que en Chile parece increíble sea tan profunda respecto a los demás países de América Latina. Quería llevarlo ahí. ¿Cómo se entiende entonces? La pregunta, parto con Juan para instalarla. ¿Cómo te explicas que
Letelier, Goich y un sector de la ex nueva mayoría sigan tratando de llegar a acuerdos que toda la gente lo desprecia, Juan. Tienes que prender tu micrófono. ¿Pudiste? Ahí sí. Ahí está Juan. Yo. Ya. Sí, lo que dice Luis es lo medular. Este país, con tan bajos salarios y hoy día con una cesantía, un desempleo que nos recuerda a los siniestros años 82 y 83, en que se vivió una gran pobreza, no puede tener paz social, no puede ser viable como país mientras no exista un colchón, yo lo llamo colchón de bienestar, que solucione las necesidades básicas de la gente, en vivienda, en pensiones, en bonificaciones familiares, en educación de calidad, gratuita, con colegios bien habilitados. Eso no lo tenemos, porque la médula de nuestro tema es de que la dictadura privatizó la estructura institucional y de bienestar en Chile, la privatizó toda, en educación, en el cuidado de los niños, en pensiones, en salud, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que revertir. Nosotros tenemos que dar, y el papel de la Constitución de fijar las pautas para ese camino. Tenemos que fijar garantías básicas a la gente de que va a vivir en un país decente, un país donde pueda ejercerse en la vida con dignidad, que no lo tenemos. El mercado no sirve para eso. Tenemos que convencernos. El mercado no sirve. Lo que tenemos que volver a restaurar un Estado más protector, más potente, con recursos, que dé una vida digna. Esa es la paz social que habla Lucho. Y sin paz social este país no es viable. Y como dice Lucho, si tuviéramos una empresariado y una derecha inteligente con visión, estarían por la reforma, porque les conviene a largo plazo. Pero tenemos una derecha y un empresariado chato, que tiene la visión muy corta, la ganancia rápida, la pasadita. Esta es la cultura de la pasadita. ¿Ah? Sí. Sí, tenemos a nuestro presidente que es campeón de pasaditas, pues. Es que claro, partiendo por él, ¿no? Partiendo por él. Partiendo por él. El empresariado europeo es bastante más sensato. Bueno, es más sensato, claro, pero sí, ve su interés estratégico, pues. Claro. Pero claro, bueno, en ese sentido yo creo que lo que estamos viviendo hoy día, y nos quedan los últimos minutos que quiero dejárselo a Verónica, estamos viviendo situaciones de mucha violencia, pero también sin explicarse el porqué de la violencia, ¿no? Un poquito cansada también de aquellas noticias y cómo están hoy día expresados los medios de comunicación, que están totalmente monopolizados por la derecha, ¿no? Donde además no cuentan la riqueza del debate que hoy día hay en Chile, donde hay muchos conversatorios, miles de conversatorios donde se están expresando de diferentes maneras, distintas visiones sobre todos los temas que deberían estar en la Constitución, y por eso yo hablo de que hoy día nos dieron la voz, ¿no? Y al darnos la voz estamos con una especie de conversatorios que son realmente muy importantes, interesantes todos los días, de cada momento, y que uno no es capaz de seguir, ¿no? Así que son mucho más importantes las redes sociales hoy día que los propios noticiarios. Verónica, ¿cuáles son tus expectativas? Expectativas de la Constitución, de este proceso constituyente respecto a la reforma en este marco, que en este contexto que ya ha descrito muy bien Juan Sebastián y que también Luis, ¿no? Una derecha bastante recalcitrante, que no es capaz de asumir los nuevos desafíos de
la nueva modernidad, como dicen ellos, ni siquiera, o sea, nos quitan la plata de las becas, nos quitan la plata para la ciencia, no podemos producir nuestros propios medicamentos, ¿no? Y que va a es como una derecha totalmente jibarizando todo el proceso de construcción o de creación. ¿Cómo están tus presagios o desafíos? Yo creo que es esperanzador el escenario, ¿ah? Yo creo que el escenario, para mí por lo menos, yo lo veo esperanzador. Yo lo comentábamos el otro día con Lucho Medicina, en que, por ejemplo, en la universidad, las clases de seguridad social que son optativos están llenas. Mira. Están llenas de jóvenes que están lejos de la vejez, lejos de la vejez. Cuando uno ve las marchas de la coordinadora, uno también ve, o sea, obviamente uno ve al afiliado, digamos que ya llegó a la etapa de jubilación, pero uno ve a los hijos, uno ve a los nietos, ¿ya? Entonces, yo creo que en la medida en que las pensiones se ha transformado en un sistema de carácter transversal, ha servido como de puente o de eje para que también el tema constitucional se transforme en un tema transversal. Entonces yo, por lo menos desde mi perspectiva, no solamente de abogada, sino que ciudadana, yo lo espero todo, yo lo espero todo, digamos, o sea, como que es la oportunidad de poder redibujarnos como sociedad en un escenario democrático aún, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva yo lo encuentro súper valioso, pero también y ahí vuelvo a la abogada, digamos, soy extremadamente consciente de tanto de la fuerza de una constitución como herramienta jurídica, pero de las debilidades también, ¿ya? Las constituciones no lo pueden todo, no lo pueden todo. Entonces, es un puntapié inicial para poder definir después las reglas del juego tras una constitución que ojalá sea de sentido democrático. Y de ahí me afirmo mucho de lo que explicó ahora Juan Sebastián, en el sentido de que con el espectáculo que hemos visto de nuestra clase política es un triste espectáculo. Y no solamente de la derecha, yo diría que es transversal. O sea, porque si se ha sostenido este sistema que viene de la dictadura, pero que ha vivido más tiempo en democracia que el que vivió en dictadura, ¿ya? Es precisamente debido a los miembros de la clase política. Así que yo de ahí no espero nada. ¿Ya? Yo de ahí no espero nada, de donde espero es precisamente de un momento constituyente que no hay que demonizarlo, que hay que tomárselo con perspectiva de futuro, como decía la María José Azócar, ¿cómo se llama? La María José Azócar, también María José, y en particular, para mí el llamado, yo soy mujer, y la perspectiva de género, en mi entender, tiene que pasar por la seguridad social, precisamente por lo que tú decías, Claudia, de nuestras realidades como mujeres en el contexto laboral y de seguridad social consecuencial, ¿ya? Así que así lo veo yo lo veo bueno. Qué bueno. Oye, yo quiero agradecer a todos los que nos estaban escuchando, a estos auditores y auditoras que nos han dejado, bueno, todos felicitando al panel, excelente, clase magistral. Hay uno que dice, bueno, tenemos un país gobernado por sádicos, psicópatas y codiciosos, que puede ser un muy buen resumen también. Darle los agradecimientos siempre a nuestros auditores, a ustedes también hoy día por haber estado presentes, por habernos aclarado. Yo aprendí. A mí me encantan estos programas porque uno siempre aprende cuestiones técnicas y también políticas, que siempre van unidas para poder avanzar en estas grandes revoluciones. Bueno, entonces yo saco como conclusión que hagan las reformas que quieran, vamos por la nueva constitución, por principios básicos, universales, solidarios, por principios que respeten los derechos humanos y obviamente después hacer las nuevas normativas que signifiquen tener mejores garantías para todos los que habitamos y todas las que habitamos el territorio. Les quiero dar las gracias y dejarlos invitados después del 25, los vamos a invitar seguramente, porque estos diálogos constituyentes van a seguir hasta que tengamos muchos constituyentes a favor de las nuevas ideas, las nuevas formas de cambiar el mundo y por supuesto con mujeres y hombres de todas las edades, pero con mentalidad totalmente revolucionaria y para cambiar, porque lo podemos cambiar todo. Pero siempre digo que podemos cambiarlo todo, ¿por qué no? ¿Quién nos dice que no? Todo lo podemos cambiar. Así que muchas gracias y un abrazo fuerte. Gusto en conocerlos los dos, a Juan Sebastián y a Verónica, que los había escuchado mucho y todo, así que un gusto. Y a mi querido amigo Luis Mesina. ¿Seguimos, Luis? ¿Estamos listos para el 25? Sí. Yo voy. Así es. Un abrazo a la Verónica. Sí. Un abrazo a Verónica, a Juan Sebastián. Oye, a Juan Sebastián ya lo conoce la gente porque ha dado muchas
en Santiago sobre todo y en la coordinadora. A Verónica no la conocían todos. Yo creo que es un descubrimiento extraordinario. Sécala, Verónica. Sí, un descubrimiento extraordinario que hemos hecho. Muy pedagógico, así que un abrazo, Verónica, en serio, eres un aporte sustantivo a este debate. Hay que hacerla firmar contrato de inmediato. De inmediato, Sí. vamos a un contrato. De exclusividad, sí. No firmé Un el abrazo, contrato de Juan. matrimonio, voy a firmar otro. Un agrado conocerte, Verónica. Sí, Oye, sí, para sí. mí un honor, porque yo lo conocía por escrito, a Sebastián, lo conocía por escrito, así que yo feliz aquí, privilegiada. Sí, Bueno, un abrazo. Sí. Muchas gracias. Y pueden buscar la nueva propuesta para tener nueva seguridad social en la página web de Noma FP, también en la Fundación Sol, por si quieren tener los antecedentes para leer con más detalle y mandar preguntas, por supuesto, de cosas que uno necesariamente puede comprender o entender, sobre todo cuando son tecnicismos. Lo importante es que sean nuestros derechos respetados y sobre todo ahora en este momento donde tenemos la posibilidad histórica de hacer algo. Así que un abrazo a todos, cuídense, nos vemos esperando el 25. Un abrazo. Chao, chao. ¡Chao! Nos vemos, un gusto. Hace muchos años nos dijeron que podíamos acabar con el horror. Y lo hicimos. Celebramos. Vivimos con euforia esa alegría que vino, pero que duró poco. Colusión, sobornos, acuerdos, el agua para unos pocos, leyes escritas a la medida de los empresarios, los jaguares de Latinoamérica. Pasaron 30 años de una democracia a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de los y las que sobran. ¿Qué decir de nuestros viejos y viejas, las más olvidadas? Pero nos organizamos. Noma AFP nació y nos movilizamos 1 y 100 veces por la dignidad de la gente y de su vejez. Sabíamos que algo estaban haciendo. Y llegó octubre para reventar los silencios. 30 años que reventaron con 30 pesos. 30 años que tenían que terminar. Hoy tenemos la oportunidad histórica de empezar de nuevo y de no cometer los mismos errores. Vota No Más AFP. Vota apruebo Convención Constitucional.